Pero hubo mucha aceptación de la gente de abrir sus puertas, recibir la invitación, recibir la palabra, escuchar. La gente que pasaba, los autos, tratar de mirar lo que decían los letreros, las poleras. Esta polera dice algo muy importante, dice: mi identidad es Cristo. Y cargar esta polera o portar esta polera tiene un peso de responsabilidad súper grande. Porque está diciendo de que tú ya no te identificas como tú, como Juan Carlos. Tú te identificas como Cristo. Y cuando tú dices que te identificas como Cristo, significa de que tú tienes que ser como Cristo. Y cuando dices que eres como Cristo, ¿cómo debe ser Cristo? ¿O cómo es Cristo? Cristo es misericordioso, es amoroso, bondadoso, tierno, fiel. Entonces, uno tiene que entender de que así como es el Señor, la iglesia debe de ser. El Señor decía: sea manso y humilde. Y nos cuesta ser manso. Y nos cuesta ser humilde. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y esta polera que portamos, que van a portar ustedes, porque la idea es que puedan tenerlas todos, puede hacer una representación de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que somos embajadores de Cristo, representamos a Cristo en este lugar. Vamos a hablar solo de Él. Y justamente lo que hoy día la palabra va a hablar, porque estamos saliendo a predicar a la calle, a nuestro vecindario, con una palabra del Señor y con una seguridad de que hay una tierra que está sembrada y que hay que solamente cosechar. Pero tenemos que entender de que este trabajo que nosotros hacemos tiene que tener una doble responsabilidad. Primero, la responsabilidad de empatía, lo que decíamos en la mañana. Hay que ser empático. ¿Y qué es ser empático? Es ponerse en el lugar del otro. Entender que la posición del otro es perdición. Entonces, eso nos lleva a que el mensaje también tenga un carácter de urgencia. De urgencia. ¿Y esto por qué le digo? Porque existen solamente dos caminos, mis hermanos: salvación o condenación. Hay una puerta ancha o una puerta estrecha. ¿Es eternidad con Dios o una eternidad sin Dios? Y esto es para todos. Para la persona que murió hace un minuto, hermanos amados. No importa todos los terrenos que pudo haber tenido, todas las propiedades que pudo haber tenido, no importa todo el dinero que podía haber tenido. Si no entregó su vida a Cristo, significa una eternidad sin Dios. Es ahí el carácter de urgencia, hermano amado. Es así. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender, mis hermanos amados. No importa el dinero, no importa los diplomas, no importa la profesión, no importa nada. Lo único importante es si esa persona entregó su vida a Cristo o no la entregó. Entonces, y pensando en esto, vamos, le decimos a las personas que entreguen su vida a Cristo, y ellos hacen una oración de fe y entregan su vida a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero el mensaje tiene que ser aún más profundo, ya que es el mensaje más importante de su vida. ¿Cuántos recibieron este mensaje más importante en algún momento de su vida? ¿Cuántos consideran que fue el mensaje más importante que recibieron en su vida? Este es el mensaje más importante que usted está entregando, hermano amado. Cuando usted va y entrega un tratado y esa persona te recibe el tratado, le vas a entregar el mensaje más importante de su vida, hermano amado. Puede escuchar, puede recibir un llamado que le digan: ¿sabes qué? Te vamos a ascender. ¿Sabes qué? Te vamos a promover. ¿Sabes qué? Te aceptamos y te vamos a aceptar en tu trabajo.
mensaje importante, pero el mensaje más importante, hermano amado, es el que usted le va a entregar a esa persona y le va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda la casa. Hermano, tiene un sentido de responsabilidad, un sentido de urgencia, hermanos amados, y un sentido de importancia que nosotros tenemos que valorar de una manera increíble, hermanos amados. Tenemos un tesoro, hermanos amados, que tenemos que entregar y que tenemos que entregar con la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado a nosotros. ¿Cuántos lo creen así? La Biblia dice en el libro de 1 Corintios, mientras usted se va a Romanos 10, vaya a Romanos 10. Yo le voy a leer 1 Corintios. El libro de 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿salvar de qué, hermanos? ¿De qué tenemos que ser salvos? Ser salvos, hermanos amados, de la condenación eterna. Estamos separados de Dios y lo único que nos salva, hermanos amados, es la cruz de Cristo. Sin cruz, hermanos, no hay muerte, y sin muerte no hay sepultura, y sin sepultura no hay resurrección, y si no hay resurrección no hay salvación, hermanos amados. Por eso es que esta palabra es locura para los que se pierden, pero para los que entienden es poder de Dios. ¿Lo entienden, hermanos amados? Por eso es el mensaje de la cruz, porque si no hay cruz no hay muerte, hermanos amados. Y si no hay muerte, no hay sepultura. Y si no hay sepultura, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, entonces no hay salvación. Pero nosotros creemos que sí hubo una cruz, una hermosa cruz, hermanos amados. Y una muerte maravillosa y gloriosa para nosotros. Pero para Él fue terrible, hermanos amados. Pero esa muerte lo llevó a una sepultura donde estuvo solo 3 días, hermanos amados. Porque así como Él dijo, se levantó al tercer día de entre los muertos. Y esa resurrección nos trajo a nosotros salvación y vida. Bendito es el Señor, mis hermanos amados. Bendito es el Señor. Pablo predicando en medio de 2 culturas, hermanos amados. La griega con sus dioses y sus figuras y sus filosofías, y los judíos con una larga historia religiosa, y él le dice, no es ni el uno ni el otro, es el Evangelio de Jesucristo lo único que salva. Por tanto, mis hermanos amados, es un mensaje muy importante y tiene que ser bien entregado. Por eso vamos a leer Romanos 10. Sentadito, porque vamos a ir de poquito. ¿Ya? Romanos 10, ¿lo tiene ya? Lo tienen solo 3. ¿Lo tienen? Ahí sí. Desde el verso 5. Amén. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. En el Antiguo Testamento, el libro Levítico lo dice, Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas, yo Jehová. En la ley, para que el hombre pudiera vivir, debía de cumplir la ley. Y la ley tenía que cumplir una cantidad increíble de mandamientos, de los cuales no hubo uno que pudiera cumplirlo, solamente uno, Jesucristo. Así era antes. Por eso dice el verso 5. Pero el 6 dice así: pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. La Biblia dice, y el verso 8 dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Para entender esto, el libro de Deuteronomio, el capítulo 30, Deuteronomio, el capítulo 30,
los versos desde el 11 al 14, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Ni lo traerá, ni los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que no lo traigáis y no nos hagáis oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Cristo estaba cerca de ellos. Y ahora yo le digo a la iglesia, iglesia del Señor, Cristo está cerca tuyo. ¿Cuánto lo creen así? Cantamos: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. ¿Cuánto lo creen así? Cristo está en nuestra boca, está en nuestro corazón. Por eso que nosotros cuando predicamos solamente abrimos nuestra boca, porque Cristo habita en nosotros y lo que sale es Cristo. Gloria al Señor, amén. Y después de todo esto, ¿se dio cuenta? Después de todo esto, nace Romanos 10, 9 y 10, que es lo más probable que usted se lo sepa de memoria. Amén. Dice así, el 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y estos versículos, probablemente los más utilizados en campaña de evangelismo, porque si bien es cierto, hay salvación, debemos enseñar que el paso siguiente de salvación es que Él es tu Señor. Lo voy a decir de nuevo. El paso que viene es que Él es tu Salvador, pero también es tu Señor. ¿Cuánto creen que Él es nuestro Señor? Bendito es el Señor, amén. Él es nuestro Señor. Y el problema, hermanos amados, es que muchos aceptan a Cristo como el Salvador de su salud, el Salvador de su hogar, el Salvador de su matrimonio, el Salvador de sus finanzas, el Salvador de su trabajo, el Salvador de sus hijos. Y todo eso puede ser que está bien, pero Él es el Salvador de la ira de Dios que estaba sobre nosotros. De eso Él nos salvó. ¿Puede hacer todo lo demás? Sí, puede hacerlo. Pero Él nos está salvando de la condenación que había sobre nosotros por nuestro pecado, mis hermanos. Por eso es que muchos aceptan a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor, porque quieren seguir viviendo la vida como ellos quieren. Y no es así, mis hermanos amados. Él es su Salvador, pero también es su Señor. Y yo hago lo que mi Señor a mí me dice. ¿Cuántos dicen amén? He ahí el mensaje importante. He ahí el mensaje importante. ¿Dios puede restaurar matrimonios? ¿Dios puede restaurar una situación difícil en la familia? ¿Dios puede traer hijos descarriados, nietos descarriados? Sí, puede hacerlo, hermanos amados. Pero usted tiene que entender que el mensaje para la gente de afuera es que Él, el Señor, te está salvando de la ira de Dios que había sobre nosotros. Y que Él es tu Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude a entregar un poderoso mensaje, mis hermanos amados. Y esto lo digo porque, ¿usted se acuerda de la parábola de los 10 leprosos? ¿Se recuerda usted que a cuántos sanó el Señor? A los 10. ¿Y cuántos se devolvieron a darle gloria a su Señor? Uno solo, hermanos amados. ¿Qué pasó con el resto? Él es nuestro Señor. Y le quiero decir algo. ¿Sabe por qué
hay mucha gente que le cuesta decir, Él es mi Señor, porque piensa que se va a llenar de reglas, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer esto, que no tenés que hacer esto, que no tenés que hacer esto, que de aquí, que allá, que tenés que llevar acá, que tenés que... Como que piensan que, me va a llenar de reglas. ¿Y sabe lo que dice el Señor? En el libro de Mateo, el capítulo 11, versos 29 y 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo era algo por lo cual iban a enganchar los bueyes. Y siempre había uno que era el más viejo que tiraba para ayudar al otro. Así es Cristo con nosotros. Él es el más viejo, por tanto nosotros estamos apegados a Él. Y Él nos lleva. Pero miren lo que dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Para qué? Para que aprendan. Por eso vamos juntitos. Amén. ¿Por qué? Dice de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, tú no vayas a tirar nada, lo va a llevar todo Él. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera y larga. Es decir, es un Señor que no te hace hacer nada. Solo que le obedezcas a Él. Por eso que a la gente le cuesta hacerlo su Señor, porque piensa que lo va a llenar de reglas. Y que tenés que hacer esto, y que tenés que hacer aquí, y que tenés que hacer... Su carga es fácil y ligera. Deja que Él te lleve, sí. Deja que Él te lleve, que Él te conduzca. Y vas a ver que hallaréis descanso para vuestras. ¿Cuánto descansan en el Señor? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Descansar en el Señor. Cuando uno tiene un problema grande, digo, ay, ¿qué hago? Y de repente dice, Señor, descanso en ti. Y vivir un descanso. Gracias al Señor, ¿cierto? Amén. Sigamos leyendo Romanos 10, desde el 11, verso 11. Pues esta escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, lo voy a decir de nuevo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién llama al Señor? El pecador. Él llama al Señor, ayúdame. Él invoca al nombre del Señor, para que vayan entendiendo a dónde vamos, mis hermanos. Y aquí entramos nosotros. ¿Cuántos cristianos obedientes en su palabra hay acá? Para predicar la palabra. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán? Estamos diciendo, pero llamen al Señor, invoquen su nombre para que puedan alcanzar salvación. Ok, está bien. Pero dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos los pies, hermano, que tienen. Qué hermosos los pies. Más, verso 16. No todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Y escuche bien esto, porque aquí está lo medular de este mensaje. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Antes de ser salvo, la gente tiene que oír el Evangelio. Dice su palabra que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así dice su palabra. Alguien tiene que hablar, hermanos amados,
alguien tiene que alzar su voz, alguien tiene que decir, alguien tiene que proclamar a Cristo, alguien tiene que decir, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo encontramos redención, en Cristo encontramos el camino para reconciliarnos con Dios. Alguien tiene que alzar su voz, hermanos amados. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que con su palabra hizo la lumbrera para que alumbrara, hermanos amados. ¿Cómo fue que lo hizo? Cuando Él dijo su palabra. Todo empieza con su palabra, hermanos amados. Y se tiene que oír la palabra. Por eso es que nosotros, cuando íbamos al puerta a puerta, les entregábamos una invitación. ¿Y qué le decíamos? Le invitamos a la iglesia. Le invitamos a la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan escuchar la palabra de Dios. Por eso no hay que decorar el mensaje, ni demostrar algo entretenido para que ellos puedan alcanzar a entretenerse con esto. Esto es, hermanos, un mensaje poderoso. Miren, esto lo dije en una aplicación antiguo tiempo atrás. Existió una película hace años atrás que se llamaba La Pasión de Cristo. No sé si alguien la vio. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, para los que no la vieron, era la vida de Jesucristo y pasó por el tiempo de su arresto, lo que fue muy cruda porque veía cómo lo maltrataban, su crucifixión, su resurrección. Muy linda la película. Lloré a mar. Lloró. Lloré a mar. La película ganó no sé cuántos premios y no sé cuánto dinero ganó por asistencia. Yo le quiero decir algo. Yo esa película la vi antes de que conociera al Señor. Y no me convertí. Y hay mucha gente que vio esa película, pero no se convirtió. ¿Sabe por qué? Porque la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No maquille la palabra. No la adorne, no la trabaje para que le sea más bonita, más emocionante y más agradable. La palabra tal cual como es, pura, es suficiente para transformar la vida. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Yo lo creo así, no sé si ustedes. Dijimos un tiempo atrás, solo la palabra puede lograr impactar en la vida de las personas. La gente, hermanos amados, necesita oír y oír la palabra de Dios. ¿Y esto por qué se lo digo? En el libro de Juan, en el capítulo 6, hay un pasaje que es muy conocido. En el capítulo 6, donde Jesús comienza a hablarle a los discípulos, a todos los que lo seguían, y dice que muchos se fueron y quedaron solo sus discípulos. Y Jesús le dice: ¿y ustedes también se van? ¿Se recuerdan? ¿Ustedes saben lo que pasó al principio? Si usted está en Juan 6, ¿qué está en Juan 6? ¿Qué dice como título? Alimentación de los 5.000. Hermano, un tremendo milagro previo a esto. Jesús alimentó 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. 5 están las mujeres y los niños. Dicen los teólogos que tienen que haber sido más de 12.000 personas. Tremendo milagro. ¿Quién hace eso con 5 panes y 2 peces, hermano? Pero el milagro no los convirtió
¿Por qué? Porque cuando vino la palabra, hermanos amados, dice que todos se fueron. Si yo lo leo desde el 60, dice, al oír muchos, 6:60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué era dura? ¿Quién me puede decir por qué era dura la palabra? Porque no estaba maquillada, no estaba arreglada, no estaba adornada. Tal cual, por eso dice dura esta palabra. ¿Quién la puede decir? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viene el Hijo del Hombre, su vida, ¿dónde está primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los que habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, de ninguno puede venir a mí si no le fuera dado al Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Me entiende lo que estoy tratando de explicar? La fe viene por el oír, hermanos. La Biblia dice en el día de Pentecostés que estaban 120 esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En Hechos 2. Y dice que cayó el Espíritu Santo derramado sobre los 120 que estaban ahí. Y dice que todos hablaban lenguas diferentes, hermanos amados. Y todos afuera los escuchaban. Así dice la palabra. ¿Es así o no es así? Así dice la palabra. Y todos afuera escuchaban y entendían lo que la palabra les decía. Pero solamente estaban impactados, solamente estaban desconcertados. ¿Qué fue lo que los convirtió? La palabra. Pedro se levantó en Hechos 2 y desde el verso 14, Hechos 2, verso 14, dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y predicando, llegó al famoso versículo 36 y 37, diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Pedro les predicó el Evangelio. ¿Quiénes necesitaban decir, Señor, ayúdanos? Ellos, los de afuera. Y dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, ahí entra Cristo. Entra, recibe a Cristo como el Señor. ¿Se da cuenta cómo va? ¿Cómo todo Dios usa? En el siguiente capítulo, en Hechos 3, Pedro y Juan van a orar al templo y se encuentran con un paralítico pidiéndole dinero. ¿Se acuerdan? Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que se paró, corría por el templo y todos los que estaban ahí se maravillaban porque sabían de que él era así de nacimiento, hermanos amados. Todos sabían lo que había pasado. Pero déjeme decir algo. Ninguno se había convertido todavía. Solo la palabra transforma. ¿Y por qué le digo? Si usted lee el relato de Hechos 3, el verso 12 y 13, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo pediste que se os diese como homicida. Y comienza a predicar, hasta llegar a Hechos 4:4, donde dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 por su palabra. Hermano, es su palabra. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Cuando le hablaba, o la antepasada, del evangelista que Dios le dice: abriéndote un estadio, el más grande que encontré, y vaya a predicar la palabra ahí. Llegó allá 95,000 personas, llegaron 5 personas, vamos, 5 personas llegaron. Uno de ellos era paralítico. Fue y dijo: haz ahí una hora de sanidad en el nombre mío. Fue, el hombre se sanó. Todos los que estaban ahí, ninguno se convirtió, salieron corriendo, fueron, dieron aviso al pueblo. Y al otro día llegaron 150,000 personas, hermanos amados. Y ahí predicó la palabra. Y ahí se convirtieron cuando predicó la palabra del Señor. El milagro, hermanos amados. El milagro que Dios ha hecho en su vida es válido, pero no lo transforma. Escúcheme. El milagro que Dios ha hecho. ¿En cuánto el Señor ha hecho milagro? Levántale la mano. Hermano, el milagro no transforma. Es la palabra. Pero el milagro atrae. El milagro te hace. Y ahí viene la palabra. Solo la palabra. Y con esto termino. Ahí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 16, dice que había una mujer adivina. Y cuando ve a Pablo y a Silas, ella dice: estos son siervos del Dios Altísimo. Una verdad, pero dice que esto desagradó a Pablo y a Silas. Y dice que fueron donde la mujer y le dijeron: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu que estaba en ella salió. Era un espíritu de adivinación. El problema es que esta mujer era negocio para los que estaban ahí. Y como se había acabado el negocio, decidieron arrestar a Pablo y a Silas. Dice que injustamente, hermanos amados, los apresaron, los desnudaron, los golpearon, los azotaron, los enviaron al calabozo más al fondo y le pusieron grilletes de manera injusta. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros nos pasara eso? ¿Qué es lo primero que diríamos? Señor, te estoy sirviendo y mira cómo. ¿Sí o no? ¿Sabe lo que hacían estos hombres? Alababan al Señor. Alababan al Señor. Aún siendo inocentes, hermanos. No maldecían,
no murmuraba. Y esto lo oía el carcelero. Dice el 25. 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Digo esto, hermanos amados, porque a veces las circunstancias nos pueden silenciar. Decía al principio, el domingo pasado nos tocó un nubladito para predicar, rico. Hoy día tocó un sol, pero no explicaba. Podríamos haber dicho, pastor, y si vamos al próximo domingo porque el sol está muy fuerte para quedar quemados. Podríamos haber dicho, ¿cierto? Podría haber sido varios. Pero fue muy mal. Hermano, las circunstancias no nos pueden detener. Y si está lloviendo, vamos igual nomás. Al agua. Y si está nevando, yo pensé que había que decir, pastor, que no nieva. Bien, muy bien la respuesta. Puede nevar, Dios lo puede hacer. Pero el punto es este: las circunstancias no nos pueden silenciar. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe lo que llama la atención al inconverso? Al inconverso no le llama la atención que el pastor llegue un auto 0 kilómetros. No, ¿sabe lo que le produce al inconverso? Le produce, pastor, se está robando la plata de la oveja. ¿Cierto? O si tiene una casa grande, sí, mire, pastor, está yendo bien el pastor. Eso produce el dinero. ¿Sabe lo que llama la atención del inconverso? El cristiano que ha pasado pruebas, que ha pasado dificultades, que tiene enfermedades, que tiene problemas, que tiene situaciones pero terribles, hermanos amados, y aún así alaba a su Dios. Eso, hermano, eso al inconverso lo deja desconcertado. El inconverso dice, Dios, ¿cómo? Hermano, si salimos a predicar con lluvia, los vecinos dicen, oye, esto está loco, ¿cómo salen con lluvia? Escuchemos a ver qué dicen. Hermano, eso nos desconcierta. Eso nos descoloca, hermanos amados. Así que si usted está viviendo una situación difícil, alabe a su Dios. Alábelo, porque el vecino lo va a desconcertar. El vecino siempre sabe todo, no sé por qué. Pero hermano, si el vecino sabe que usted tiene un problema y usted alaba a su Dios, el vecino, oye, está loco. ¿Cómo puede estar alabando a Dios si la está pasando re mal? Mire lo que produce, según lo que la Biblia nos enseña. El verso 26 dice así. 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto para la iglesia. Hermano, cuando usted alaba a su Dios, aún en lo difícil que está viviendo ahora, aún en lo complicado que está viviendo ahora, aún en la situación terrible que está viviendo ahora, aún en la situación dolorosa que está viviendo ahora, créanos, de repente, hermanos amados, Dios va a provocar algo, un movimiento de tierra, hermanos amados, algo que va a hacer que toda tu presión, ¡pum!, sea liberada. Cuando tú alabas a tu Dios, aún en los momentos muy difíciles. ¿Me escuchó? ¿Lo tomó? Agárralo. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo pregunto, estaba Pablo y Silas, ¿cierto? Ya, Pablo y Silas, hijos del Señor, se abrieron no podían escaparse, sí. Tenían la polera que decía mi identidad Cristo, como se iban a escapar. Pero los demás presos,
con ninguno. ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no arrancaron si estaban presos? Eran malos. ¿Por qué no arrancaron? ¿Sabe por qué? Porque encontraron una libertad mucho mayor que lo que los tenía agarrados los pies y las manos. Encontraron la libertad de sus almas, y la encontraron en Cristo, mi hermano amado. En Cristo encontraron. Por eso que no necesitaban oír. ¿Para qué vamos a oír? Si encontramos libertad acá, somos libres en Cristo. Y le dice al carcelero: no te hagas nada porque estamos aquí. La compasión, la misericordia. Ellos por ahí dicen: que se mate, total, fue re palo con nosotros, nos pegó buenos palos. No te hagas nada. Aquí estamos. Y esto es lo que provoca un cristiano que alaba a su Dios, aún en los momentos de dificultad, mi hermano amado. Verso 28. Mas Pablo clamaba a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta lo que provoca eso? ¿Se da cuenta lo que provoca el que usted alabe a su Dios aún en los momentos difíciles? En algún momento esa persona te va a venir y te va a decir: ¿qué debo hacer para encontrar eso? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué lo llevó a pedir esta desesperada petición al carcelero? Primero, ver dos personas inocentes alabando al Señor. Y segundo, cuando se iba a matar, le dijeron: no lo hagas. ¿Qué tuvo Jesús con la gente? Compasión. Eso tuvo Pablo y Silas. Compasión. No queriendo que ninguno se pierda. Eso tenemos que tener nosotros como iglesia, como representantes de Cristo. Compasión para que ninguno se pierda. Bendito sea el Señor. Amén. Para terminar, verso 30. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta o no? No es que era automático. ¿Qué tú ibas a ser salvo tú y toda tu casa? No. ¿Cómo fue? Es que le hablaron a todos los que estaban en su casa la palabra. Porque la fe viene por el oír y la palabra, oír la palabra de Dios. Amén. Por eso tenemos una responsabilidad nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad? Hablar la palabra en nuestras familias, en nuestra vecindario, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, donde nosotros estemos, hablar la palabra del Señor. Versos 33 y 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Oye, pero si recién había entregado, ¿cómo se bautizó el tío? Sí. ¿Por qué? Porque no necesitas nada más. Cristo es suficiente necesidad para poder bautizarte. No necesitas que te dediques a hacer esto, que te dediques a subir a este nivel, que te dediques a aprender esto, que te dediques a aprenderte 20 salmos, que te dediques a aprender. Es suficiente Jesucristo. Con Él es suficiente. Ellos al tiro se bautizaron al tiro.
domingo tenemos bautismo, por eso que. Verso 34. Y llevándolas a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos amados, es su palabra lo único que transforma. Lo voy a decir de nuevo. Es su palabra lo único que transforma. Amén. Es su palabra lo único que convierte. Amén. Es Jesús el único que salva. Amén. Por amor nos hacemos siervos y es nuestro Señor. ¡Qué bonitos! Por amor nos hacemos sus siervos y hacemos de Él nuestro Señor. Amén. Si Él es Señor, entonces sirvámosle con alegría, con gozo, con pasión, más allá de las circunstancias de la vida, hermanos amados. Y que la alabanza siempre esté de continuo en su boca. Tiene que estar al lado tuyo, que tu alabanza esté de continuo en tu boca. Sea compasivo, sea misericordioso, sea tierno y pídale a Dios gracias. Si se convirtió, tráigalo a la iglesia. No lo deje, tráigalo. Es que no sé, pastor. Avíese. Avíese. ¿Qué pierde usted con decirle, oye, ¿sí te invito a la iglesia? Oye, ¿te ha pasado eso? Yo no sé si lo dije. No dije lo del hermano. Mi hermano tengo un hermano de sangre que no cree nada, pero respetuoso. Y le nació un pequeñito, ya tiene 3 meses. Y le dije, lo tomo el tiempo de que regresa. Le dije, hermano, ¿y no te gustaría llevarlo a la iglesia para que lo presentemos? Y me dijo, ya, y podríamos presentar a mi otra hija. Oye, yo me fui a por uno y me llevo los dos. Hay que dejarse, no, si lo vamos a tener que decir, no, María, alégrese. Amén. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Esperemos que hayamos recibido esto de parte del Señor. Le voy a pedir que se ponga aquí. Y recuerde esto. El deseo de nosotros no es llenar la iglesia de gente. Como decía el pastor, lo decía él, para llenar la iglesia pongamos completo de bebida gratis. La llenamos, al tiro, ¿no? No se trata de llenar, se trata de que la gente pueda llegar al conocimiento de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y es por eso que solamente necesitamos la palabra del Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor mío. Creemos que es lo único y suficiente para poder alcanzar vidas y para poder transformar vidas. Solo tu palabra puede hacerlo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si no se les ha anunciado? ¿Cómo se les anunciará si no hay a quienes se le haya enviado? Señor, gracias porque nos has enviado. Y nos has enviado, Señor mío, con una tarea tremenda, Señor. Y gracias porque ha sido satisfactoria para todos los que estamos en este lugar. Señor, recuérdanos en este mensaje. Solo tu palabra es para salvación y vida eterna. La gloria, la honra y la alabanza siempre para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.